repleto de dinero pero sin dormir en paz. Lo que les voy a contar pocos lo saben de mi boca. En realidad es un secreto porque si hablo me puede ir mal. Lo decidí contar anónimamente para buscar algo de paz interior, puesto que lo que me pasó es una carga muy pesada de llevar. Yo nací en el campo, me criaron mis papás en una finca lejos de la urbanización y me levanté o crecí sin educación. No me gustaba y tampoco es que mis papás me inculcaran mucho el ir a la escuela. Por eso mismo aprendí a hacer las labores de la finca. Mis papás no tenían finca propia, sino que trabajaban en una finca de otra persona y pues ya se imaginarán cómo era la situación económica de la familia. Lo que ganaba mi papá en el trabajo no alcanzaba para los gastos, porque él también se daba sus gustos y los sábados se iba al pueblo a tomar cerveza con sus amigos y ahí se iba buena parte de su salario. En realidad sobrevivíamos en la casa y no se veía el panorama muy alentador. Cuando cumplí 14 años ya sabía hacer muchas cosas y no por darme de mucho, pero era guapito para el trabajo. Yo empecé a trabajar en otra finca y me ganaba lo del jornal. Como había visto el ejemplo de mi papá, también me gustaba ir los sábados al pueblo y me tomaba buena parte de ese sueldo. Así pasaron 10 años y aunque trabajaba mucho no tenía nada, pues no sabía administrar el dinero. Yo me fui de ese lugar a buscar un cambio en mi vida, pues tampoco encontraba una mujer que me enamorara y quería intentar iniciar de nuevo. Viajé a un sitio como a 5 horas de distancia y decidí continuar buscando trabajo en lo que sabía hacer, en el campo. Inicié con labores de recolección de café y fui ganándome la confianza del patrón. Como a los 15 días, él me dijo que le ayudara de manera permanente en la finca. Yo estaba esperando eso y le dije que sí, que claro. Hasta ahí todo muy normal. Esa noche salí a tomarme unas cervezas para celebrar que ya tenía un trabajo estable. Esa noche se me acercó un señor y me dijo que abriera bien los ojos de por qué yo estaba en ese lugar. Le pregunté que acaso qué pasaba y él me dijo que en ese sitio habían muchas huacas o tesoros escondidos en las fincas, pues en ese lugar habían estado comunidades indígenas ancestrales que trabajaban el oro y lo guardaban, que él conocía personas que habían encontrado tesoros y nunca más los volvía a ver por ahí, pues al cambiarlo por dinero era demasiado y por seguridad preferían irse lejos. Yo no sabía si creerle o no de todo lo que decía, pero sí me parecía interesante y enigmático todo eso. Con ese señor nos tomamos como unas 4 cervezas cada uno y nunca más lo volví a ver en ese pueblo. A la semana siguiente, el patrón me dijo que por favor le ayudara a hacer un hueco grande para hacer una caseta donde se iba a compostar los desechos del café. En ese trabajo habían otros 2 personajes, pues esa finca era grande y el patrón quería hacer una estructura muy grande que diera abasto con todo lo que salía de la cereza del café. Él quería hacer una marca de compost de su propia finca. Duramos como 2 días en ese trabajo cuando de pronto uno de los que estábamos en ese trabajo dijo que es esto. Era como una tabla de madera, pero a esa profundidad no era normal. Entonces empezamos a excavar para saber qué era eso y nos dimos cuenta que era como una caja o un baúl de madera. La verdad, los tres casi ni hablábamos, pues no nos conocíamos. Uno de ellos dijo, ¿y si esto es un tesoro? ¿Qué hacemos? Yo miré al otro y les dije, pues no podemos sacar eso ahora porque obviamente el patrón se da cuenta y él se apropia de eso. Como ya era tarde, a uno de ellos se le ocurrió detener el trabajo y continuar al otro día, pero dijimos que debíamos ocultarlo y le pusimos algo de tierra. Esa noche yo no dormí de solo pensar qué podía tener ese baúl y si podía ser cierto lo que me habían dicho. Decía al otro día tal vez ya no hubiera nada, pues pensaba que alguno de los que estaban ahí trabajando se iba a adelantar y se iba a robar esa guaca. También alcancé a pensar si el patrón había hecho eso como prueba para saber si éramos o no de confianza. Mejor dicho, yo esa noche no dormí de pensar tantas cosas en la cabeza. Llegó la mañana y yo estaba ansioso de llegar a la finca, así que llegué de primero. El patrón sí me dijo, ¿qué pasó que llegó tan temprano? Usted que es de los que le coge la tarde. Yo me le reí y le dije que normal, que estaba animado para terminar de hacer ese trabajo. Me dijo, bueno, y me senté esperando que llegaran los demás. Llegó uno de los que estaba trabajando en lo del hueco y nada que llegaba el otro. Entre los dos nos mirábamos y los dos hacíamos cara de asombro. Llegó la hora de inicio de trabajo, 6:30 de la mañana, y cada trabajador se iba a hacer las funciones. Los dos nos dirigimos hacia donde estaba el hueco o la huaca y ahí nos fuimos hablando que tan raro que nada que llegaba el otro. Él dijo, ¿será que se nos adelantó y se nos llevó el tesoro? Yo le decía que no creía que se arriesgara por algo que no se sabe qué es. Bueno, llegamos al hueco y empezamos a quitar la tierra y adivinen, ahí seguía el baúl. Nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? El otro dijo, pues terminar de sacarla y abrirla para ver qué contiene. Seguimos quitando por los lados, pero le pusimos unas estopas encima por si llegaba otra persona y no pudiera ver qué había ahí, sobre todo el patrón. En esas llegó el otro trabajador y nos dijo, bueno, digan pues que ya somos ricos. Yo me reí y le dije, venga y ayuda más bien para ver si terminamos esto y sabemos de una vez por todas que tiene esto. Él dijo, hágale, pero el patrón dijo que venía ahora para ver cómo íbamos. Entonces dijimos,
Bueno, pues echemos un poquito de tierra encima y vamos soltando la tierra de los lados. En caso de que llegue no va a haber nada. Así fue, como a los 15 minutos vino el patrón y nos dijo que sí, ya casi. Le dijimos que sí, que por ahí al mediodía salíamos de eso. Él dijo que listo y se fue. Le trabajamos duro y logramos sacar el baúl. Y como tenía un candado decidimos dañar la madera. El baúl era muy pesado y nos ilusionamos mucho. Uno de los trabajadores fue a la bodega por un hacha y con esa hacha le pegamos al baúl y sí, tenía figuras de metal dorado, parecía oro. Hasta ese momento no se sabía si era oro o no, pero empezamos todos a saltar. Uno de ellos dijo, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar esto de acá? La verdad eran muchas figuras y habían por lo menos 30 kilos de figuras. No podíamos sacar eso así como así. Entonces metimos las figuras en varios estopas y se me ocurrió decirles que enterráramos eso en un sitio cerca ahí y en la noche veníamos por eso, ya que por esa parte de la finca estaba también la vía de la vereda y podíamos entrar por ahí para sacar eso. Les pareció buena idea y así lo hicimos. Ese día se me hizo eterno. Terminamos ese hueco y el patrón nos mandó cada uno por lotes aparte a recoger café. Yo solo pensaba, ¿y si uno de esos se va y desentierra eso y se va y me roba? O si eso fue el patrón que nos puso esa trampa. Bueno, no veía la hora de salir de esa finca para poder coordinar todo con esa gente. Hago una pausa para decirles que esta historia no es mía, es una historia que nos llegó al correo de manera anónima. Sigamos con la historia. Salimos y los tres nos fuimos a una tienda en el pueblo para coordinar lo que íbamos a hacer. Uno de nosotros había cogido una figura de esas y fuimos a una joyería del pueblo para pedirle el favor al dueño de la joyería que nos aclarara qué metal era ese. Él de una vez dijo, ¿y de dónde sacaron eso? Y uno de nosotros respondió, es que estoy haciendo un negocio de una casa y el que me quiere comprar me está ofreciendo esa figura y él dice que es de oro. Entonces necesito saber si realmente es oro y cuánto puede valer eso. Él se bajó las gafas y nos miró y dijo, por supuesto que es oro, y oro puro, se ve a simple vista. Esta figura que pesa exactamente 86 gramos puede estar valiendo $5,000, solo por el valor del oro, pero además esto parece hecho por ancestros, y por la figura y todo lo que puede representar podría darle hasta 8,000 o 10,000 dólares en algún sitio especial. Nadie hizo caras para evitar sospechas y nos fuimos al parque del pueblo. Estábamos todos muy emocionados, pues con la cantidad de figuras que había ahí, sabíamos que era realmente mucha fortuna. Acordamos que a la 1 de la mañana nos veíamos en la vía, cerca del lugar donde habíamos enterrado el botín. Dijimos que uno de los tres conseguía un carro para poder huir de ese lugar lo más pronto posible. Yo no era el que debía encargarme de eso. Yo debía llevar unas bolsas de papel periódico para meter ahí las figuras metálicas y luego meterlas en estopas. Nos fuimos de ahí y quedamos en llegar justo a la 1 de la mañana. Tan pronto llegué a la cama, mi mente no se aquietaba y decidí ir y sacar eso y llevarme todo, porque algo me decía que los otros no eran personas de confiar. Así que decidí ir a las 11 de la noche y esperar que fueran las 11:45 para entrar y salir con eso. Llegué y me escondí detrás de un matorral y a eso de como las 11:30, adivinen qué sucedió. Sí, llegaron ellos dos. Yo me quedé boquiabierto, vi cómo entraron y supe que ellos me habían engañado. Me llené de mucha ira y como sabía que estaba en juego demasiado dinero, asumí que ellos estaban dotados de fierros. Yo tenía solo un machete, pero no me iba a dar por vencido. Sigilosamente me acerqué al lindero de la finca y muy suave pasé el alambrado. Yo había ido vestido todo de negro y me había puesto un pasamontañas de ese color. Vi que ellos estaban alumbrando con sus celulares y desenterrando los costales, así que dije, es ahora o nunca. Cogí una piedra y la tiré hacia el lugar por donde había entrado, y ahí se miraron y uno le dijo al otro, vaya y mire qué pasó. Seguro es el otro que también llegó, encárguese de él. Y el otro le dijo, ¿y por qué no va usted? Y empezaron a discutir. Yo nuevamente cogí un pedazo de madera y volví a tirarlo, y ahí uno de los dos tomó la decisión de ir a mirar qué era. Yo aproveché y cogí un palo muy duro y por la espalda di un golpe certero en la cabeza, cayó en seco. En esas volvió el otro y al ver a su compañero acostado empezó a apuntar con su fierro a todo lado. Yo alcancé a coger el fierro del que había golpeado. Cuando vi que el otro estaba dándome la espalda, me le abalancé y lo tumbé y empezamos a forcejear en el piso y sin querer se disparó mi fierro. Lo primero que pensé fue que me había disparado yo mismo, pero al ver que el otro ya no tenía fuerzas me di cuenta que él había contado con mala suerte. Los perros empezaron a ladrar y no reparé sino en continuar con el trabajo antes de que me vieran, pues ya en el punto en que iba no sabía si era peor perder el botín o quedar en esa escena como el culpable. Desenterré el tesoro y antes de irme corroboré que el otro siguiera con vida y así fue, seguía respirando. Salí de esa finca y preferí caminar hasta llegar al pueblo.
A esa hora no había nadie y en ese punto ya no le tenía miedo a nada. Yo iba bien equipado. Llegué al apartamento donde vivía y alisté la maleta para irme muy a las 6 de la mañana. Iba para la capital. Han pasado más de 15 años de todo este suceso. Me he podido dar los lujos que he podido, pues esas figuras realmente valen demasiado. Aún me quedan varias figuras. Yo les he ido vendiendo lentamente, pero cada una es una cantidad de plata que he puesto también a trabajar en otros negocios, así que más dinero me he ganado. La verdad, sí me arrepiento de cómo sucedieron las cosas, pues no esperaba que ellos se me adelantaran y tuviera que llegar a eso. Hay noches que no puedo dormir, pues tengo pesadillas a raíz de esa situación. Espero no me juzguen.